Bien, me acompaña el doctor José Luis Sosa como moderador en esta sesión de la ciudad de Villahermosa. Soy el doctor Fernando Barinaga Reventería de la ciudad de Querétaro y vamos a tener el simposio de infarto cerebral en jóvenes. Les pido a los ponentes respetar estrictamente el tiempo. Les recuerdo que tienen 15 minutos para cada una de sus presentaciones. Al final tendremos algunos minutos para preguntas y comentarios. Y bien, vamos a revisar algunos aspectos importantes sobre el infarto cerebral en jóvenes. Este es un reto diagnóstico a todos los neurólogos y vamos a revisar las tres principales causas que prácticamente se reproducen en todas las series en el mundo, como son el foramen oval, los estados protrombóticos y la disección cérvico-cerebral o arterial. En primer lugar, le voy a pedir al doctor Carlos Espinosa, quien nos va a hablar sobre epidemiología, pronóstico y evolución del infarto cerebral en jóvenes. Doctor Espinosa, por favor. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la mesa directiva de AMEBASC la invitación para estar ante ustedes. Bien, empezando a hablar en materia. Voy a tocar temas específicos sobre epidemiología, factores de riesgo y evolución en el paciente joven con infarto cerebral. Bien, primero que nada debemos definir qué es paciente joven. Esta definición va a depender de acuerdo al país en el que se lleve el registro, hacia el registro hospitalario, si es poblacional, incluso a la edad del investigador. Entonces, finalmente, de manera promedio, se podría decir que paciente joven se considera al menor de 45 años. El límite inferior es un poco variable, sin embargo, se ha visto que los pacientes mayores de 15 años tienen factores de riesgo más comunes con los adultos y por debajo de esta edad pues ya son similares a la enfermedad cerebrovascular en el niño. Bien, el paciente joven respecto al paciente de más edad va a tener diferencias importantes, diferencias etiológicas, por lo tanto factores de riesgo, y va a tener diferencias pronósticas comparado con grupos etarios mayores. No es latino. Hacia abajo. Ahí está. Bien. Respecto a la enfermedad vascular cerebral de joven, ¿qué tanto repercute en la enfermedad vascular cerebral global? Se menciona que es aproximadamente un 10%, depende de la serie. La tasa de incidencia, 10 a 13 casos por 100.000 habitantes, esas son tasas de incidencia poblacional. Esto podría parecer poco comparado con los 180 casos por 100.000 habitantes que se ve en grupos etarios mayores. Sin embargo, esta tasa de incidencia es mucho mayor que otras enfermedades neurológicas de alto impacto, por ejemplo, como la esclerosis múltiple. Estas frecuencias van a depender del país, nuevamente el tipo de registro, no sería lo mismo un registro poblacional o un registro hospitalario, y el año y la tecnología disponible para hacer los diagnósticos. Esta gráfica es tomada del estudio NOMAS, el estudio del norte de Manhattan, que es un estudio relevante para nosotros porque incluye una proporción importante de pacientes hispanos. Bien, en este registro encuentran que el 45% de los pacientes totales tuvo infarto cerebral. Aquí podemos ver en las gráficas, en blanco hemorragia subaracnoidea, en negro hemorragia intraparenquimatosa y en gris infarto cerebral. Y vemos que conforme va aumentando la edad, aumenta tanto la incidencia de hemorragia intracerebral, pero sobre todo de infarto cerebral. Vean qué notable es el aumento. Bien, en otras latitudes, en Italia, en la región de L'Aquila, el 57.3% de sus pacientes tuvo infarto cerebral. Otro tipo de registro, el registro hospitalario de Corea, en el hospital de Asan por Kwon, él reporta de su base de datos total un 80.6% de pacientes con infarto cerebral. Ahora bien, específicamente hablando del subtipo TOAST de infarto cerebral, vemos diferentes tipos de registro, hospitalarios, poblacionales, en diferentes países, en América, en Europa, en Asia. Sin embargo, el grupo más predominante de la clasificación TOAST es la de otras causas determinada o infarto cerebral de causa infrecuente. Y de hecho es bastante relevante que en los sitios en los cuales este no fue el subgrupo más frecuente, sí lo era el infarto de causa indeterminada.
Bien, la plática no tiene por objeto hablar sobre causas específicas, porque ya se tocarán las más relevantes en unos minutos más, pero bueno, causas destacadas son diferentes tipos de cardioembolismo, disección arterial, que puede ser en muchas series incluso la causa más frecuente, en otras la segunda causa, factores que provocan aterosclerosis prematura y estados protrombóticos. Los factores de riesgo van a depender, nuevamente lo recalco, del tipo de serie y el país. Sin embargo, factores de riesgo clásicos como dislipidemia, tabaquismo y la hipertensión arterial se ven de manera también preponderante en este grupo de pacientes. En cuanto a factores de riesgo no modificables, la edad y sexo, paradójicamente estos son datos tomados de una base de datos finlandesa, muy interesante. En las mujeres se encuentra el infarto cerebral mucho más frecuente por debajo de los 30 años. Conforme aumenta la edad, empieza a aumentar la incidencia de manera notable en hombres. Los hombres es más frecuente que tengan factores de riesgo clásicos como los antes mencionados, y también la proporción de afección de territorio de circulación posterior es mucho más frecuente en el paciente joven que en el paciente más añoso. Otra gráfica tomada del estudio del norte de Manhattan nos hace una ponderación entre pacientes hispanos y negros contra blancos, en el cual de manera global es mucho más frecuente observar enfermedad vascular cerebral, incluyendo hemorragia e infarto, tanto en negros como en hispanos. Sin embargo, ya al hacer la subdivisión, infarto cerebral específicamente, si bien existe una tendencia mayor en los grupos ya mencionados, blancos e hispanos, negros e hispanos, ya deja de ser estadísticamente significativo, si bien existe la tendencia. En cuanto a factores de riesgo clásico como el tabaquismo, se han encontrado sinergias muy interesantes, por ejemplo, la interacción entre ciertos genotipos de apolipoproteína E, por ejemplo, el genotipo epsilon 34, aumenta mucho el riesgo si se asocia a tabaquismo, comparado con pacientes no fumadores y otros genotipos. Migraña es un factor de riesgo comúnmente descrito en el paciente joven, sin embargo, el infarto migrañoso, así con la definición estricta, es bastante raro. Se ha visto que también la migraña, específicamente la migraña con aura, tiene una interacción sinérgica con otros factores de riesgo. Por ejemplo, si la paciente, en mujeres menores de 45 años, si la paciente fuma, el riesgo, y tiene migraña, el riesgo aumenta, y si además toma anticonceptivos orales, vean cuánto aumenta el riesgo. También es frecuente que el paciente con migraña con aura tenga lesiones silentes en la resonancia magnética, y la asociación con foramen oval permeable es algo bastante descrito. Ahora bien, ¿cómo le va a nuestros pacientes jóvenes? Nuevamente, datos escandinavos, de 2.7 a 3.4% de los pacientes mueren antes del mes. Sin embargo, si nos referimos específicamente a por qué muere ese paciente, vemos que realmente una proporción pequeña de pacientes son los que mueren por infarto cerebral. Tenemos causas diversas como infarto miocárdico, neoplasias, infecciones y otras adicionales. Datos de mortalidad a más tiempo de evolución. En Finlandia se describe una mortalidad de 4.7% al año, una mortalidad acumulada de los 5 años de 10.7%, una mortalidad anual que se va acumulando de 1.3 a 1.4%. Eso es relevante. Bien, la serie más larga de vigilancia es de Noruega, una vigilancia promedio de 11.1 años, en la cual esta serie tiene la relevancia de ser poblacional y tiene controles pareados por edad y por sexo, también poblacionales. Pues ven que muere el 19.4% de los pacientes con infarto cerebral. Sin embargo, ninguno muere por un infarto cerebral nuevo. Mueren por causas diversas, como las ya mencionadas, infarto miocárdico, cardiomiopatía, etc. Ahora bien, aunque no mueren por infarto cerebral, el paciente joven con infarto cerebral tiene una tasa de mortalidad mucho mayor que la de la población general. Aquí tenemos del reporte de Putala de Finlandia, unas curvas de Kaplan-Meier. De hecho, la que quiero mostrarles es la que está a la derecha, en la cual podemos ver que de acuerdo conforme aumenta la edad, la mortalidad aumenta. Aquí, bueno, en la península escandinávica utilizan mucho el punto de corte de paciente joven, el menor de 50 años, pero de cualquier manera, aunque es un poco más de años, se ve muy marcada la diferencia entre grupos más jóvenes y más viejos, que tienen más mortalidad los más viejos.
Y también el subtipo TOAST es relevante para el pronóstico. Tiene mucho peor pronóstico en cuanto a mortalidad el paciente con enfermedad de grandes vasos comparado con el paciente de pequeño vaso, de causa indeterminada y de causa infrecuente u otras etiologías determinadas. ¿Cuántos pacientes vuelven a tener infarto cerebral? Bueno, de la serie noruega poblacional, 2.2% de los pacientes lo tienen en la misma hospitalización y al año el 9.9%. Esto es más o menos parecido a registros de otras latitudes en Europa, 11.1% en Italia. Ahora el punto más relevante, la funcionalidad. Si bien la mayor parte de los pacientes, bueno, podemos ver que son funcionales de manera moderada al egreso, se ve 83% de los pacientes con escala Rankin modificada de 0 a 2, esto es un paciente ambulatorio. En Italia tenemos datos bastante parecidos, un poquito peores. Y respecto a infartos infratentoriales, contrario a lo que uno pudiera pensar, tiene un pronóstico incluso un poquito mejor. Pero vemos estos estados funcionales que pues tenemos en apariencia muchos pacientes que pueden llegar a ser ambulatorios. Sin embargo, estos pacientes, muchos no vuelven a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos en esta serie francesa en la cual se ve que el 10.8% de sus pacientes jóvenes con infarto cerebral tienen crisis convulsivas post-infarto. Casi la mitad de los pacientes están deprimidos, tienen una sexualidad disminuida de casi la cuarta parte de los pacientes, y eso porque probablemente hay un subregistro, porque no se encuestó a las parejas. Y bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la impresión de calidad de vida? Pues 30% de los pacientes tienen una impresión negativa respecto a su calidad de vida. 73% de los pacientes vuelven a trabajar en un tiempo bastante prolongado, un tiempo promedio de 8 meses, pero con rangos desde días hasta 40 meses, pero, ahí va el pero, 26.1% no pudo volver a trabajar en lo que realizaba. ¿Por qué? Bueno, parte de la cuestión funcional, en parte otros datos. En este registro en el cual se evaluó calidad de vida relacionada a la salud con esta escala específica, se ve que los pacientes comparados con controles poblacionales, los pacientes con infarto cerebral tienen un puntaje mucho menor de calidad de vida, y sobre todo es todavía menor los pacientes deprimidos, con fatiga o desempleados. Ahora bien, respecto a fatiga incluso sin lesión neurológica mayor. 51.3% de los pacientes con fatiga discapacitante, y de estos pacientes medidos por la escala de Montgomery-Åsberg, importante porque esta escala no mete fatiga dentro de sus ítems, o sea, es independiente, 38.6% de los pacientes. Esto pues causa discapacidad. Quiero concluir mi presentación recalcando que, como vemos, es una patología que definitivamente no es infrecuente, que tiene una relevancia numérica importante, causa un impacto social y económico de consideración, puesto que afecta a un grupo que está en la plenitud de funciones económicas, sociales, mentales. Por lo tanto, debemos ser muy concienzudos en la búsqueda de factores de riesgo, lo cual nos llevará a un beneficio en la prevención de recurrencia y de la mortalidad de estos pacientes. Gracias.
Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la mesa directiva de AMEBASC la invitación para estar ante ustedes. Bien, empezando a hablar en materia. Voy a tocar temas específicos sobre epidemiología, factores de riesgo y evolución en el paciente joven con infarto cerebral. Bien, primero que nada debemos definir qué es paciente joven. Esta definición… Simposio de infarto cerebral en jóvenes. Les pido a los ponentes respetar estrictamente el tiempo. Les recuerdo que tienen 15 minutos para cada una de sus presentaciones. Al final tendremos algunos minutos para preguntas y comentarios. Y bien, vamos a revisar algunos aspectos importantes sobre el infarto cerebral en jóvenes. Este es un reto diagnóstico a todos los neurólogos. Y vamos a revisar las tres principales causas que prácticamente se reproducen en todas las series en el mundo, como son el foramen oval, los estados protrombóticos y la disección cérvico-cerebral o arterial. En primer lugar, le voy a pedir al doctor Carlos Espinosa, quien nos va a hablar sobre epidemiología, pronóstico y evolución del infarto cerebral en jóvenes. Doctor Espinosa, por favor. Va a depender de acuerdo al país en el que se lleve el registro, hacia el registro hospitalario, si es poblacional, incluso a la edad del investigador. Entonces, finalmente, de manera promedio, se podría decir que paciente joven se considera al menor de 45 años. El límite inferior es un poco variable, sin embargo, se ha visto que los pacientes mayores de 15 años tienen factores de riesgo más comunes con los adultos y por debajo de esta edad pues ya son similares. Bien, me acompaña el doctor José Luis Sosa como moderador en esta sesión de la ciudad de Villahermosa. Soy el doctor Fernando Barinaga Reventería de la ciudad de Querétaro y vamos a tener el